Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, mi nombre, si bien Santiago ya me presentó, mi nombre es Verónica Beireuter. Estoy hace más de 10 años a cargo de la materia Estructura y Organización de Obras Sociales. No soy doctora, soy profesora y soy socióloga, digamos. Este, bueno, esta materia es una de las materias, les cuento, ¿no? Es una de las materias optativas que forman parte de la tecnicatura que tienen ustedes como opción de cursar para tener un título intermedio. Bueno, yo voy a dar continuidad un poco a lo que fue las jornadas que se hicieron el cuatrimestre pasado, perdón, el año pasado, donde conversamos sobre todo en un momento de aislamiento y sobre todo de confinamiento, ¿no? Que venimos pasando en nuestra universidad, ya son, sí, 4 cuatrimestres, en el cual fuimos variando el tipo de trabajos que iríamos a hacer. Y fundamentalmente, sobre todo el año pasado, fuimos viendo con los alumnos, y ellos fueron trabajando no solamente lo que sucedía con las obras sociales y la forma de atención, sino también qué fue lo que pasó en los países de América Latina, ¿no? Que tenemos, los países vecinos más cerca que tenemos en América Latina. Entonces, lo que pasó el año pasado y un poco lo que pasó este año fue un buen relevamiento a nivel micro de cómo se fueron moviendo estas organizaciones. Lo que vimos es que cuando el año pasado se decretó la pandemia, hubo un cierre completo, definitivo de todo tipo de actividad. Fue un aislamiento social preventivo, obligatorio, con confinamiento, ¿sí? Y todo, absolutamente todo, se cerró, con lo cual quedaron suspendidos todo tipo de servicios que se brindaran, digamos, que se brindaron, no se siguieron brindando tratamiento a esas enfermedades crónicas, y bueno, lo que pudimos relevar en aquel momento, y que es un poco producto, es, eh, primero, eh, vimos qué performance tuvieron las obras sociales, ¿no? Y empezamos a notar cómo se hizo indispensable tener conectividad y tener tecnología para poder conectarse a Internet, a webinar. Todas empezaron a atender, todas implementaron un servicio de atención por telemedicina, tal es así que al día de hoy diríamos que podemos afirmar que una gran mayoría de obras sociales tiene y desarrolló una aplicación para que los afiliados tengan a mano, ¿no? Pero yo más que nada en focalizarme en este tipo de prácticas, ¿no? A nivel más micro de los usuarios cuando van y los problemas que tienen, lo que quisiera referirme en estas jornadas es lo que pasó con las obras sociales, ¿no? Porque las primeras consecuencias que hubieron delante de la pandemia fue un mayor desempleo, una caída de aportes y contribuciones, con lo cual las obras sociales y los gremios tuvieron una baja de ingresos, ¿sí? Además, ¿no? Uno también podría contabilizar, bueno, al estar confinados, al estar aislados, hubo una baja de accidentes, ¿no? Y donde podríamos decir que las obras sociales terminaron facturando poco en ese sentido. Y eventualmente fue el sector privado el que estuvo como más estresado, demandado, tensionado, ¿sí? Ante el reclamo de sus asociados, porque, bueno, si yo estoy pagando una cobertura médica y me ponen un video sobre qué ejercicios tengo que hacer todos los días, y no me puedo atender un problema, no sé,
de ir de oftalmología, ¿no? De ir al oculista, que me receten un par de anteojos, ir a la óptica que esté abierta, que me los preparen, que me los dé para algo tan sencillo como poder ver y poder mirar. Tal es así, bueno, que hoy en día uno puede detectar que los lugares de atención a la salud están como desbordados hoy en la actualidad, ya que muchas personas retomaron sus tratamientos y los estudios y el seguimiento de los estudios en cuanto a sus enfermedades crónicas. Ahora bien, la pandemia abrió el debate sobre una reforma de nuestro sistema sanitario, ¿no? Porque sí, la crisis del coronavirus expuso la necesidad de pensar un modelo más integral que articule atención pública con el servicio que brindan obras sociales y prepagas. Entonces, transcurrido más de 500 días de pandemia, el debate sobre el funcionamiento del sistema de salud se puso de manifiesto porque con la pandemia se puso en un primer plano la necesidad de avanzar, ¿no? en el reacomodamiento de un sistema que nació fragmentado, como dicen algunos, pero que está fragmentado en 3 subsistemas: el público, el de obras sociales y el de medicina prepaga, que a su vez también uno puede ver que están fragmentados internamente de muchísimas formas, ¿no? Porque cada uno representa una magnitud enorme, ¿no? Unas 30 millones de personas, en teoría, están cubiertas por una obra social, entre las nacionales, las provinciales, el PAMI y otras, ¿no? Otros 2 millones tienen cobertura privada, ¿no? Pagando directamente o transfiriendo sus aportes, desregulación de los 90 mediante, y el resto se atiende exclusivamente en un sistema público que, sin embargo, vamos a decir y remarcar que tiene pretensión de universalidad. La bibliografía existente sobre el tema de salud argentino siempre lo describe como tan fragmentado que es difícil de medir o de cuantificar. Pero bueno, Rubén Torres, que es el actual rector de iSalud, él, en un libro que es de reciente publicación y que se llama Mitos y Realidades de las Obras Sociales, calcula que previo a la pandemia las obras sindicales tenían casi 16 millones de beneficiarios, ¿no? Las 24 obras sociales provinciales 7 millones, el PAMI 5 millones, y otro conjunto polimorfo de obras sociales que no son sindicales ni provinciales, como las universitarias, de la Policía Federal, de las Fuerzas Armadas, contienen otros 2 millones. Y por último, el sistema de medicina prepaga cuenta con 1.800.000 beneficiarios directos, ¿no? Que son los que pagan de su bolsillo la totalidad de la cuota. Pero hay otros 4 millones que acceden a una prepaga transfiriendo sus aportes desde sus obras sociales. Recuerden que esto está permitido a partir de la desregulación de los 90. Así, a grandes rasgos, los números, ¿no? Podríamos decir que casi el 70% de los argentinos estaría cubierto por alguno de estos subsistemas. Y el 30% restante solo por el Estado nacional, provincial y municipal. Otros números que se han difundido, sobre todo en este último tiempo, siempre con esta dificultad de la dispersión que se pueden dar en los datos, acerca, ¿no?, esta cifra de, en vez del 30% al 40%. Entonces, bueno, es cierto, como sostienen muchos, ¿no?, que Argentina tiene una de las mejores coberturas de América Latina, porque no hay más que en 4 países de Latinoamérica, ¿no? Los otros son Cuba, Costa Rica y Uruguay, que tengan el 100% de la población cubierta con acceso gratuito al hospital público. Esto, por ejemplo, en otros países, como vimos, resultados de los trabajos que hicieron los alumnos, esto es impensable, ¿no? En Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, y
lo que destaca Torres es justamente la gran falencia que tenemos, ¿no? Y es la inequidad en el acceso y en los resultados, ¿no? Esto es lo que él marca. Por ejemplo, todos los que están aquí sabemos lo que es atravesar los llamados tiempos de acceso, que se dan en cada uno de los subsectores de la salud, ¿no? ¿Y qué son estos tiempos de acceso? Nada más ni nada menos que las trabas burocráticas, la espera por turnos, los tiempos administrativos, las autorizaciones, el papeleo. Y ¿saben qué? Curiosamente, estos son tiempos que guardan relación directa con la condición social del paciente y también del lugar en el que viven, ¿sí? Por ejemplo, para alguien que vive en la villa 1114, ¿no? Puede resultar más eficaz atenderse en la salita de barrio, más rápido, o en el Piñeiro, ¿no? Que yendo a hacer cola y emprender esa proeza, ¿no? Como pusieron algunos, para lograr un turno en la obra social de empleada de casas particulares, ¿sí? O llevar la receta para el descuento de un medicamento a una de las 4 farmacias que figuran en la cartilla y que quizás ninguna le quede cerca. Entonces, estos son estos tiempos de acceso, ¿no? Que hay en cada uno de los sectores, en cada uno de los 3 sectores. Por eso, los expertos coinciden en señalar que la dificultad de abordar cualquier ordenamiento en este complejo entramado con una gestión de salud que está a cargo de una ministra nacional, 24 ministros provinciales, las intendencias en el caso de los centros de salud municipales, más el PAMI, más la superintendencia como organismo descentralizado, ¿no? Más las obras sociales, que cada una con sus recursos y gestión aparte, ¿no? Que están atravesados por el descreme que sufrieron con la desregulación en los 90, ¿no? Más el sector privado, con la diferencia de enormes que hay entre una clínica pequeña que se sostiene como prestadora de obras sociales y los grandes jugadores de la medicina privada de múltiples capitales, ¿no? Suena un poco laberíntico así describirlo, pero bueno, es así. Para Chiara, que es también otra de las investigadoras en salud, dice que, bueno, que lo atípico en el sistema de salud argentino es que este modelo presenta una pretensión de universalidad con financiamiento y provisión estatal a través de hospitales y salitas, que convive con un segundo subsector de obras sociales que dependen de los sindicatos, que tienen origen en las mutuales de principios de siglo, pero que empiezan a tomar forma en el segundo peronismo y cobran particular entidad en la época de Onganía, cuando se sanciona la primera ley de obras sociales. Y que son también diferentes según los salarios y el poder de cada gremio, y que se transformaron fuertemente en la década de los 90. Y un tercer sector, que por lo general se denomina privado, que fue siempre pequeño, pero creció mucho en las últimas décadas al calor de esta desregulación de las obras sociales. Y aquí es donde aparece el fenómeno del descreme, ¿no? Que son los afiliados de salarios altos que pueden optar por pasar sus aportes a las prepagas y algunas obras sociales, ¿no? Y de allí la idea de que este sector, ¿no? Se queda con la crema, que son con los aportes más altos. Ya dije que estos 3 sectores a su vez están fragmentados, ¿no? Podríamos decir que de aquí se desprende que hay como problemas de gobernanza, de descoordinación y lógicamente inequidad, ¿no? Porque los municipios pobres son los que tienen más población que atender y menos recursos. Por eso, para algunos investigadores, como sostienen, el gran tema son los tiempos de acceso, ¿no? Nos sobran derechos teóricos, ¿no? Dice Chiara, y nos faltan condiciones igualitarias de acceso, ¿no? Hay innumerable cantidad de leyes que protegen derechos que solo son ejecutables vía los amparos, algo que ya se volvió crónico, ¿no? Y a esta fragmentación sistémica
¿no? Vamos a agregarle también la variable geográfica, ¿no? Porque mucha gente que tiene cobertura no la usa porque no tiene dónde atenderse, ni farmacias con descuentos cerca de su domicilio, como comenté recién, ni nada. Entonces, está verificado que los altos gastos de bolsillo de salud en Argentina, en particular la compra de medicamentos, son notoriamente mayores entre los más pobres. ¿Sí? Entonces, bueno, como vengo diciendo, ¿no? La organización de este sistema de obras sociales fue muy particular en Argentina, cómo nacieron. Somos un modelo criollo con nuestras obras sociales que no existe en otro lugar del mundo. Pero bueno, nació fragmentado, como dije, a diferencia de otros países, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, consulté a un investigador de la Facultad de Ciencias Económicas sobre el tema, y dice, bueno, dice, acá se armó, dice, bueno, en Europa, en América Latina, se armó de una manera diferente. Acá no se armó una caja donde todos aportan y cada uno tiene una cobertura relacionada con su riesgo, ¿no? Dice, bueno, acá se armó por rama de actividad. Y así, si sos un bancario, ¿no? Me explicaba, tenés una cobertura mayor que si sos metalúrgico. Y encima, además, la desregulación de los 90 empeoró notablemente el panorama. Y en los 2000, cuando el afiliado puede llevar sus aportes no solo a otro obra social, sino hacia una prepaga, dice, se vuelve como el colmo de la inequidad. Y ese sendero hacia la mayor inequidad que tiene el sistema argentino va en sentido contrario a las reformas que se fueron haciendo en estos países que mencioné, ¿no? En Uruguay, en Cuba, y que se están haciendo en Colombia, ¿no? Argentina, dice, es una cosa rara, que es un país que va en contra como de la equidad. Ahora bien, la provincia, podríamos decir también que la provincia de Buenos Aires pasó por una decisión de reimpulsar el Consejo de Salud e intentar avanzar hacia un cambio en el sistema de salud público. El médico sanitarista, bueno, Leonel Tesler, ¿no? Marca que todo lo que la pandemia integró a la fuerza y que en la emergencia demostró que era necesario, como que también hay varias visiones, porque sostiene que durante la pandemia, por ejemplo, quedó demostrado la inviabilidad del sistema de pago por prestación, y no por convenios o por capitación, ¿no? Como PAMI, por ejemplo, de las obras sociales, ¿no? Porque las clínicas y sanatorios privados, centros de diagnósticos, estuvieron el año pasado casi 4 meses sin trabajar, ¿no? Y en su mayoría son pequeñas empresas que tuvieron su ATP, pero no obstante el Estado provincial tuvo que salir a auxiliarlos, ¿no? Vía IOMA, para que no se fundieran. Y luego, con la segunda ola, tuvieron un gran aumento de gastos, porque los gastos de internaciones de la pandemia son muy caros, ¿no? Imaginen, el oxígeno, los respiradores, la medicación, el personal especializado de terapia altamente calificado, de las terapias intensivas. Por eso, después de la primera ola, hubo muchas clínicas que no pudieron sobrevivir. Ahora bien, él señala cómo en la pandemia hubo que salir a integrar de urgencia lo que no estaba integrado, ¿no? Entre la administración privada, pública, nacional, provincial y municipal. Primero, a nivel de la información, ¿no? Digo, los motivos de internación de la gente en el informe del Ministerio de Salud, ¿no? Provienen solamente de datos que pasa el subsistema estatal, que, como ya dijimos, cubre el 40% de la población, ¿no? Lo mismo con la ocupación de camas, y eso tuvo que cambiar con la pandemia. Es así que las 12 regiones sanitarias de la provincia, que tienen cierta autarquía, pero hay que ver qué es lo que sucede y cómo se funciona cuando se suceden determinados accidentes, y, y, y que por eso es bueno, ¿no? Que el Estado Nacional centralice, ¿no?
la adquisición y distribución también de respiradores, por ejemplo, para que ni los privados ni las obras sociales hagan acopio. Ahora bien, Verónica, sí. no se le está escuchando. Ah, ¿me escuchan? Yo no tengo nada apagado. Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ¿se escucha? Porque tengo micrófono. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Listo. Ah, bueno, que no se me estaba, bueno, No, fue nada, 30 segundos que no escuchamos. No. bueno. Entonces, eh, sabemos, o sea, ¿se puede cambiar, no? Esta es la pregunta que nos hacemos todos. Sabemos que el sistema de salud en la Argentina no está integrado, que necesita una reforma, tampoco es una idea nueva, esto se puso de debate, hubo presentaciones, ¿no? Discusiones, sobre todo a partir del documento que dio a conocer el Instituto Patria, impulsado por Cristina Kirchner, ¿no? Pero pareciera que el tema nunca llega en un momento para discutirlo en una agenda tranquila, consensuada, ¿no? Con los actores sociales necesarios para discutir estos temas, ¿no? Porque es una discusión que necesita tiempo, necesita serenidad, no es como una llave que uno abre, ¿no? Sino que hay que sentarse a discutir, ¿no? Y a revisar. Sobre todo porque las reformas, ¿no? Tendrían que apuntar a lograr una equidad en el resultado para que todos tengan acceso equitativamente en términos de calidad, ¿no? Y en términos de equidad al sistema de salud. Para otros, digamos, para otros, buscar unificar la cobertura de la población que tenga que ver con la necesidad y no con el ingreso de las personas, es un tema también bastante importante, ¿no? Porque para algunos, muchos sostienen que la implementación del programa médico obligatorio, el PMO, tiene un nivel tan alto que es imposible de ser financiado, ¿no? Y que tiene que haber un criterio, o sea, lo viene financiando el sector de obras sociales, lo viene financiando el sector privado, pero para el Estado, ¿sí? Es imposible de financiarlo, entonces proponen que haya un criterio de prioridades, ¿no? Que sería mejorar la equidad de las obras sociales evitando el descreme. Lo que pasa es que, bueno, el tema se puso de relevancia cuando hubo como un grito de alarma, ¿no? Que se iba a estatizar. Y ahí es donde la Central Obrera, la CGT, salió a defender sus obras sociales, ¿no? Inclusive hubo declaraciones en los diarios, y digamos, si uno tuviera que pensar cómo hicieron, ¿no? Los sindicatos y las obras sociales para superar la caída de la recaudación, que es con lo que arranqué diciendo, vamos a ver, ¿no? Y sí verificamos que la crisis económica, ¿no? Agudizó también los problemas para mantener la estructura de los gremios con mucho personal y enormes gastos. La CGT recibió ayuda adicional para el sistema de salud, porque ustedes vieron cada vez que representantes de la Central Obrera se reunían con el gobierno, se hacían unos acuerdos, pero el trasfondo era cuánto iba para las obras sociales y cómo se iba a repartir eso. Entonces, ya les digo, la CGT recibió ayuda adicional para el sistema de salud, mientras que hubo acuerdos para suspender a trabajadores, se pactaron acuerdos y sumas extraordinarias con las empresas, ¿no? Muchos dirigentes estuvieron
al borde de un ataque de nervios, podríamos decir, por una crisis que ocasionó esta caída de recaudación mensual. Por ejemplo, Cavalieri, con los números en rojo, dice, bueno, mañana cierro, ¿no? Porque no va a haber dinero para pagar, ¿no? Por eso Cavalieri, digamos, y su gremio decidió inscribirse en el ATP, ¿no? El Programa de Asistencia y Emergencia del Trabajo y la Producción, por el cual el Estado se hace cargo de la mitad del pago de los sueldos de las empresas en crisis. Disculpen, nombré a Cavalieri porque, bueno, es un gremio con un porcentaje bastante importante de afiliados, tiene más de 1.200.000, y tiene que sostener una estructura propia que incluye unos 5.000 empleados en el sindicato y otros 3.000 empleados en su obra social o SECAC, en todo el país, ¿no? Entonces, claro, desde que se declaró la pandemia, se redujeron en un 50% de lo recaudado. Algo similar también le pasó a la Unión Obrera de la Construcción, a la UOCRA, ¿no? Porque Martínez también fue anticipando que iba a estar en problemas para pagar los sueldos a los 4.000 empleados que tiene la obra social, que se llama Construir Salud, ¿no? Con una caída de recaudación que llegó al 70%. Bueno, Caló, de la UOM, también tuvo que hacer un ajuste interno, ¿no? Bajó un 30% los sueldos de los dirigentes del gremio, y para el jefe de la Asociación Obrera Textil admitió, ¿no?, que los sindicatos también somos pymes, y en algunos casos muchos más, y por eso necesitamos ayuda financiera y créditos, porque si tenemos que acordar salarios a la baja durante 3 o 4 meses, y los aportes son cada vez menos, se va a hacer muy cuesta arriba mantener todo esto, y no podremos pagar los sueldos. Entonces, ¿cómo es este esquema, ¿no? Para que todo empiece a colapsar? Como ustedes saben, las obras sociales, ¿no?, se financian con una contribución a cargo del empleador, equivalente al 6% de la remuneración de los empleados en relación de dependencia, y un aporte de los trabajadores del 3% de su sueldo. Y los sindicatos se sostienen gracias al cobro de la cuota de sus afiliados, ¿no? Un promedio del 2%, entre el 1 y el 2% del salario del trabajador. Las contribuciones patronales, que se acuerdan con el fin específico en los convenios colectivos, y además los aportes solidarios, que se pactan en algunas de las paritarias y que obligan a todos los trabajadores de una actividad a un aporte mensual a la organización gremial, ¿no? Es una modalidad un poco compulsiva. Una vez que se declaró la pandemia, la necesidad de contar con fondos que compensen este déficit de recaudación, ¿sí?, hizo que la Central Obrera reclamara al presidente ayuda adicional para las obras sociales sindicales, ¿sí? Y otra vía de financiación que alivió a todo el gremialismo, se logró gracias a los acuerdos por suspensiones del personal sin tareas que se firmaron luego de lo pactado entre la Unión Industrial Argentina y la CGT. Varios sindicatos lograron así que parte de los aportes perdidos se recuperen por un cierto periodo a través de contribuciones de las empresas e incluso de los propios trabajadores suspendidos. Por ejemplo, la UOM consiguió que se contemplara en su acuerdo que las empresas pagaran las contribuciones para la obra social que prevé la ley, y además una contribución excepcional de 80 pesos por cada trabajador, que también se iría a destinar a afrontar los costos derivados de la atención de la salud en el marco de la emergencia sanitaria. Bueno, porque algo que no mencioné cuando arranqué fueron las discusiones que se fueron dando durante todo el año pasado y hasta la aparición de la vacuna, era quién cubría los costos de los kits para, ¿cómo se dice? De los kits para protegerse del contagio. Que eso fue algo que desde el oftalmólogo hasta la odontología, pasando por todas las especialidades, fue un tema
tiempo y costos del kit para protegerse, mascarillas, guantes, bueno, eso todo tiene un costo muy caro. Entonces, en el marco de la emergencia, sí, esto también se puso de relevancia. Y por eso estamos viendo cómo cada sindicato fue arreglando para no fundirse, digamos, para que no se termine de fundir todo. Para el caso de los sindicatos petroleros, la asignación económica que recibió el personal suspendido de los yacimientos, ¿no? Que fue un equivalente al 60% del salario, estuvo sujeta al pago de las contribuciones para la obra social, e incluso en un acta adicional los empresarios también se comprometieron a abonar 10.000 pesos por cada trabajador en 2 cuotas para financiar el sistema de salud. En cuanto a los acuerdos que firmó el Sindicato de Comercio con los empresarios, también garantizaron no solo la tributación de aportes y contribuciones con destino a la obra social, sino también el aporte establecido en el artículo 9 del acuerdo paritario del sector correspondiente al año 2019, que se trata de una suma extraordinaria de 100 pesos por cada afiliado de OSECAC. ¿Sí? Y como se calculó que los empleados suspendidos serían más o menos unos 800.000, solamente por este último punto iban a llegar a la obra social, ¿no? 80 millones de pesos adicionales en el mes de abril, en el pasado abril, y otros 80 millones de pesos en el pasado mayo, que sería inicialmente la vigencia de lo pactado. Bueno, además en esta misma cláusula figuran los aportes y las contribuciones, que figuran de los 2 artículos del convenio, que es la cuota sindical, que se descuenta a los trabajadores afiliados, y además se menciona el acta acuerdo del 8 de abril de 2008, homologada por la resolución 600, que es la contribución a cargo de los empleadores para financiar el Instituto Nacional de Capacitación Profesional y Tecnología para Empleados de Comercio, en el cual, por trabajador, las empresas aportarán, ¿no? Dice, el equivalente al 0,5% del salario inicial de la categoría maestranza, que actualmente son unos 35.000 pesos. Y por este concepto es que el sindicato recaudaría unos 140 millones de pesos adicionales por el término de 60 días. Esto en cuanto a los mercantiles. Otro, por ejemplo, fue el caso de UTGRA, ¿no? Que es la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, que son los que estuvieron muchísimo más afectados por la pandemia, ¿no? Y allí también hubo, para no extenderme más, una contribución solidaria sindical a cargo de todos los trabajadores de la actividad, no afiliados, ¿no? Y un 1% de los seguros previstos en el convenio, en el último convenio colectivo de trabajo firmado en el 2004, que supusieron, ¿no? Si se dice así, que supusieron que sería suficiente como para financiar las asignaciones por fallecimiento y por sepelio en este contexto. Bueno, yo podría seguir continuando y dando otros ejemplos de lo que hicieron distintos sindicatos y sus obras sociales, ¿no? Pero en honor a que creo que no me queda mucho tiempo, digamos que el sindicalismo quedó en una situación, ¿no? Como de tambaleo, ¿no? Pero cuando se presentó ese documento del Instituto Patria, ¿no? Con el cual todos tuvimos temor de que se estatizara el sistema de salud, es que la Central Obrera, como les dije, salió a defender y a sostener a sus obras sociales, y lo hizo mediante un documento en el cual, ¿no? Dijo que el coronavirus demostró la solidez y el nivel de cobertura de uno de los sistemas de salud más solidarios del mundo, al tiempo que resultó como evidente, ¿no? La necesidad de dotarlo de fondos suficientes para poder garantizar la salud de todos.
Caló fue el primero que salió a criticar, ¿no?, la supuesta reforma de salud que supuestamente estaría analizando el gobierno, ¿no? Y Caló es el que sale y dice, bueno, desde 1970 las obras sociales están manejadas por gremios y hemos dado muestras, ¿no? Porque brindamos salud a 17 millones de habitantes. Y atribuyó al gobierno nacional, ¿sí?, que se tiene que preocupar por el desfinanciamiento que hay en las obras sociales, en la medida en que hay un aumento de costos en la medicina, y mientras que los aportes siguen siendo siempre los mismos, ¿no? Por eso en el documento dice, bueno, la crisis sanitaria desnudó en profundidad, ¿no?, y a partir de la aparición del coronavirus, esta catástrofe social en la cual nos encontramos, y que por eso, en este tiempo tan excepcional que vivió todo el mundo, ¿no?, resultó determinante la acción del gobierno para tener que salir a asistir a los sectores productivos de la economía, para tener que proteger a los trabajadores en actividad y a todos los ciudadanos que no se encontraban vinculados al mundo laboral también. En ese documento también se destacó que el sistema de salud fue sometido al mayor desafío que recuerde la historia, ¿no? Porque el sector público multiplicó en tiempo récord su infraestructura y coordinó la acción de todos los recursos humanos disponibles, demostrando su capacidad de articulación y aptitud de gobernanza del sistema. Bueno, acá vemos que habría una contraposición entre la visión, ¿sí?, de los actores de este subsector, ¿no? Porque Caló dijo, bueno, el Sistema Nacional de Obras Sociales continuó brindando cobertura integral de salud a millones de trabajadores y su grupo familiar a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, sin límites de cobertura ni costos adicionales, y asegurando el acceso en tiempo y forma de todo lo necesario para hacer frente a la contingencia, y adaptando muy rápidamente sus estructuras para dar respuestas eficientes. Lo que sí, ¿no?, sostuvo este sindicalista, la pandemia multiplicó exponencialmente los costos para la atención en los centros médicos propios y los gastos en la contratación de clínicas y sanatorios privados, y luego de lo cual recordó que los ingresos de las obras sociales fueron mermando año a año a medida que se fue deteriorando el poder de compra de los salarios, y fueron los propios trabajadores los que, con sus aportes, compensaron la caída de recaudación y costos extras generados por la pandemia en sus obras sociales, sin tener que aportar dinero extra. Entonces, para la Central Obrera, como nunca antes en nuestra historia, la salud fue el foco principal de atención, y hay una necesidad de ampliar el financiamiento genuino que garantice una atención adecuada, ¿no?, que fue por demás evidente todo este periodo, mientras que opinó que el coronavirus demostró la solidez y el nivel de cobertura de uno de los sistemas, como ya dije, más solidarios del mundo, ¿no?, al tiempo que, ¿no?, sostuvo que hay que dotarlo de fondos. Y por eso la importancia de resaltar para este dirigente gremial que los trabajadores y trabajadoras recibieron en tiempo y forma adecuada la atención que requirieron, y que no hubo ni límites de ninguna naturaleza, ¿no? Cualquiera haya sido la complejidad de la afección que tuvieran, demostrando que los cimientos solidarios que caracterizan al sistema de obras sociales continúan más sólidos que nunca. Finalmente, siguió con sus declaraciones, donde dice, bueno, hay que seguir consolidando y fortaleciendo el sistema de salud para adecuarlo a los desafíos que tenemos ahora y futuros, ¿no? Y seguir sosteniendo con orgullo los derechos inalienables, ¿no?, como la salud, como el derecho a la salud, que deben de ser defendidos sin banderías políticas, para que cada ciudadano o ciudadana pueda seguir accediendo
en tiempo y forma en un sistema que es modelo de salud en el mundo. O sea, y para redondear, ya que es la 1:10, ¿no? El desafío hoy en día es lograr la gobernanza de este sistema de salud que tenemos, que está fragmentado en estos 3 sectores, con fuertes niveles de autonomía al interior de cada uno de ellos, y tanto la descentralización provincial municipal en el sistema público como esta multiplicidad de obras sociales que tenemos de diferentes tamaños, de diferentes capacidades de resolución, de diferentes tipos en el sector de seguros sociales, conllevan una enorme necesidad de coordinación. Y su ausencia, ¿no? Tiene costosas implicancias en términos de eficiencia en el uso de los recursos y ataca a los principios básicos de equidad en el acceso a la salud. Bueno, por esta vez que me escucharon, no voy a agregar nada más. Quise solamente hacer una descripción. También podría mencionar, ¿no? Si tengo un poco más de tiempo, cuáles son los problemas, ¿no? que tuvimos en un momento ante esta, no sé si pospandemia, no sé si vuelta a la normalidad, porque esto creo que va a ser muy difícil volver a la normalidad, porque ya anoche estuvieron, estuvieron todos los informativos anoticiándonos de la cantidad nuevamente de infectados que hay por coronavirus, ¿no? que superó la barrera de los 2000 en un día. Entonces, a mí me parece bueno tener en cuenta todos estos lineamientos y puntos que fue exponiendo, porque no es una situación que ya esté resuelta. Se está planteando como una necesidad esta dificultad, ¿no? de integración entre estos subsistemas, que cada vez, y como lo sostenemos en un proyecto de investigación presentado, son más difusos los límites entre el sistema de obras sociales y el sistema de salud privado o de cobertura prepaga de salud. Muchas gracias por esta escucha. No sé ahora si seguís vos. En principio, sí, comunicarles a las personas oyentes que si quieren pueden utilizar el chat para preguntas o comentarios, y si no pueden directamente abrir el micrófono y bueno, pueden transmitir lo que quieran. Bueno. Bueno, en este sentido, estamos ya por finalizada la charla, la exposición. Verónica, muchas gracias por haber participado. Nada, fue nada más que una puesta al día en estos tiempos de ASPO y DISPO. Fue nada más que una puesta al día de cómo están las cosas, de qué se está discutiendo. Omití mencionar algunas iniciativas del gobierno que son muy interesantes. Una de ellas fue ya les digo, ¿cómo se llamó? El Programa Federal de Salud Digital, ¿no? Que es otras cuestiones que me olvidé de mencionar, que depende del Ministerio de Salud, y se realizó con la firma Red Hat, que se trata es una iniciativa muy interesante. No sé cuál es el resultado todavía evaluable, ¿no? Pero se trata de un bus de interoperabilidad que permite democratizar el uso de bases de datos en forma segura y escalable, en el cual se intenta almacenar los datos en una especie de nube de información solidaria, ¿no? De información, perdón, sanitaria.
Y esta se la ve como una nueva herramienta para la mejora del sistema de salud, porque considera la historia clínica digital, la conectividad, la telesalud, el portal del paciente, receta electrónica, gestión de la información, digamos, todo esto es, digamos, y la intención estuvo apuntada a la implementación de un certificado digital de hechos vitales, ¿no?, para el registro de nacimientos, de funciones y fe de vida en tiempo real para todo el país. Es algo bastante interesante, yo no lo pude, digamos, no pude ver cómo están siendo los resultados, porque estimo que tenemos en nuestro país un problema de conectividad pendiente y de acceso a la web y a internet, ¿no? Lo tenemos como muy pendiente, no es igual en todo el país el acceso a las redes, sí, ¿no? Como la facultad, todos tuvimos que aterrizar en la virtualidad, ¿sí? La virtualidad para todos fue en caída, aprendizaje en base a error, en base a está bien, está mal, está bien, está mal. Bueno, hubiera sido ideal, ¿no?, tener todos estos datos cargados en una nube, pero bueno, también hubieran podido venir el derecho a la privacidad y a la intimidad. Yo no puedo tener toda mi historia de salud en una nube digital, si no tengo ciertas seguridades, para que nadie me robe la información, que es otro de los temas. Pero bueno, también fue otra de las iniciativas que se lanzó a fin del año pasado, pero hace un año, sí, fue a fin del año pasado, y que no tuvo mucha repercusión pública. Pero bueno, los dejo y muchas gracias por escucharme a los que están presentes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.